Bueno, pues efectivamente ya sucedió el sorteo de la UEFA Champions League y estos son los cruces que nos ha dejado para los playoffs o mal llamados 16avos de final de esta Champions. Primero que todo, hay cruces muy interesantes y hay otros que bueno, ya están un poco más cantados. En este caso, comenzamos con el Brest PSG, el Brujas Atalanta, el Manchester City Real Madrid, un cruce muy violento para tan temprana etapa en la Champions, la Juventus y el PSV Eindhoven, el Mónaco y el Benfica, el Sporting de Lisboa y el Borussia Dortmund. Un buen cruce, para muchos pensarán que no, pero este es muy buen cruce. El Sporting de Lisboa es un muy buen equipo y muy interesante, y el Dortmund no está pasando ahora precisamente un buen momento. El Celtic frente al Bayern Múnich, el Feyenoord frente al Milan. El Milan, este Milan que puede parecerse un poquito más frágil, entonces ese Feyenoord también se muestra un poco más interesante, puede causarle problemas a ese Milan, por ejemplo. Estos 4 cruces son los que se han dado hasta ahora, y eso sí, también hay que tener en cuenta, además de esos cruces, el posible camino, por ejemplo, el Brest y el PSG, cualquiera de los dos que pase, o el Liverpool o el Barcelona, el Brujas y el Atalanta, el Lille o el Aston Villa, el City o el Madrid, el Atlético Madrid o el Leverkusen, la Juventus o el PSV, el Arsenal o el Inter, y el Mónaco Benfica, lo mismo, Barcelona Liverpool, Sporting de Lisboa Dortmund, Aston Villa Lille, Celtic y Bayern Múnich, ya sea el Leverkusen o Atlético Madrid, y el Feyenoord y el Milan, Inter o Arsenal. O sea, hay alta probabilidad de que el Inter se cruce otro italiano en octavos de final. Se muestra, digamos, en este posible fixture. Ya se verá después de que se el cruce de 16avos y finalmente llegue ese enfrentamiento posible de octavos. Y que ya veremos qué pasa con los enfrentamientos. Lo que sí es que se puede hacer a día de hoy, ya que igualmente estamos cercanos a los enfrentamientos, no estamos tan lejanos, la verdad. Porque para muchos se pensarán, no, todavía falta para que lleguen siquiera esos 16avos. Pues no, exactamente. El 11 y el 12 de febrero ya está, o sea, nada, estamos a 2 semanas, menos de 2 semanas de que comience ya la fase eliminatoria de la UEFA Champions League. 11 y 12 de febrero el partido de ida, 18 y 19 el partido de vuelta, así que prácticamente bastante cerca, menos de 2 semanas, y ya podemos vislumbrar un poco más cercano que en otras anteriores ediciones, cuando se acaba la fase de grupos, cómo iban a llegar tal vez a esos octavos. Pues ahora, más cercanos en el tiempo, podemos saber cómo están los equipos en este momento y ya es más fácil deducir quiénes son los posibles favoritos. Por ejemplo, comenzaríamos el Brujas y el Atalanta. El Brujas, que alcanzó a pasar in extremis, sudando totalmente hasta el final, perdiendo además ese partido frente al City, ese partido justamente que le sirvió al City para poder pasar porque estaba quedando fuera, estaba ganando los Brujas y lo terminó remontando, se lo remontaron las Brujas, terminó mostrando buenas cosas en la fase de liguilla, pero también otras como es en este partido, de un equipo bastante frágil a la hora de enfrentamientos más grandes. Y en este caso viene uno, pues no es grande tradicional, pero sí es uno que atraviesa un grandísimo momento como el Atalanta, no solamente en Champions, sino en Serie A. El Atalanta se quedó noveno, literalmente a un pasito de nada de meterse en los primeros 8 directos a octavos. Y en la Serie A está en un grandioso momento, está dentro de esos 3 que están en la carrera o en la pelea por la Serie A, por ese primer lugar, y tiene buen antecedente también de la anterior Europa League, por ejemplo, tiene buen antecedente de las últimas temporadas, así que podríamos estar hablando aquí mismo de un favoritismo más o menos claro del Atalanta frente al Brujas. El Brest PSG que viene seguido en esa llave o en ese cruce, vemos obviamente un Brest que supo llegar a fases, a ciertas fechas con posibilidad de meterse entre los 8, inclusive metido entre los de arriba, literalmente, entre los primeros 5, muchas fechas, varias fechas. Y el PSG que finalmente terminó por meterse en las últimas 2 fechas, reafirmando con 2 victorias, pero que le fue costando toda esta fase de Liga de Champions. El Brest venía muy bien, tenía un muy buen colchón, y en las últimas se derrumbó. Y el PSG totalmente lo contrario, esa dinámica que puede estar dándose con muchos equipos grandes, de comenzar flojo y apretar ya en la fase, en la segunda parte de la temporada, que es lo que realmente puede estar pasando con estos equipos, como en este caso el PSG, que terminó metiéndose cuando literalmente corría un riesgo grandísimo. Le ganó a un Manchester City, que esa es otra credencial, ya sé que el Manchester City no está en un grandioso momento, pero es una credencial más que va sumando. PSG, sabemos, líder y dueño absoluto de la Liga 1. El Brest está batallando tal vez un poco más esta temporada a comparación de cómo venía la anterior, esta vez en el 8º lugar, más o menos ahí cercano en puntos para poder pelear posiciones de clasificación europea, de competiciones europeas, así que no dista tampoco tanto, no es un fracaso el Brest. Puede presentar cierta resistencia y pelea, además ambos ya conocidos, que han jugado partidos muy interesantes en las últimas en esta última temporada, mejor dicho, pero aún así yo creo que el PSG con toda la bandada tiene toda la ventaja en este caso y sería completamente
completamente el favorito. Vamos a la siguiente llave, a la llave de abajo que corresponde el primer enfrentamiento de esa, digamos, doble llave sería el City Real Madrid. Bueno, la cosa es increíble, o sea, las cosas como son. Ninguno de los dos estaba haciendo una buena fase de liguilla para lo que les corresponde. Obviamente el City estaba haciendo un fracaso de fase de liguilla. El Madrid ya fue levantando en las últimas fechas, pero no, sí también estaba sufriendo bastante, más que todo por la obligación de los dos de meterse en los 8. El City ni siquiera estaba metiendo en los 24. Eso sí que era, vamos, para hundirse y preocuparse. Y el rendimiento en Premier League también está siendo igualmente preocupante, atravesando un momento muy malo. Es más, lo dicho, le tuvo que remontar al Brujas, un partido que debía ganar y que normalmente un City ganaría tranquilamente. El City que todos conocemos de anteriores temporadas. Este Madrid viene alzando, como siempre o casi siempre le sucede, es cuando llega la segunda parte de la temporada o la parte importante de la temporada, ya lo que suele llamarse fase eliminatoria de Champions, comienzan a apretar y aún así también está pasando en la Liga. Están apretando un poquillo más y retomaron el liderato de la Liga y están sacando ventaja de puntos contra sus competidores directos en las últimas fechas. Así que uno viene levantando, otro viene tal vez levantando un poquito de ese rotundo fracaso que estaban arrastrando que era el City, pero aún así yo creo que al City esta vez no le va a dar tanto como para llegar a competir o poderle sí o sí, como muchas veces tenía mucha gente claro de que nada, el City elimina al Madrid. En este caso yo lo veo un poquito más para el Madrid. Lo del City está siendo realmente preocupante, es nada más ver los partidos del City, no solamente los resultados sino los partidos, la forma en la que juegan, cómo defienden, es preocupante cómo defienden. Nada más ver a Guardiola muchas veces cómo no salen las cosas, la posesión totalmente muerta, un equipo bien colocado en defensa soporta esos toques de balón tan lentos y poco desequilibrantes. La cosa es lo mismo de siempre. ¿Qué Madrid nos vamos a encontrar? ¿Qué cara nos vamos a encontrar de este Madrid? ¿La cara de la primera parte de la temporada, que es preocupante, o esta última parte del último mes, que es otro nivel totalmente diferente y que viene siendo más acorde a lo que corresponde a las obligaciones del Real Madrid? Pero aún así yo creo que levemente favorito del Madrid en este cruce por obvias razones del presente de ambos y una carta que por cierto no ha tenido el Madrid en anteriores situaciones de enfrentamientos con el City. Mbappé. Esa carta a la hora de enfrentamientos directos lo cambia todo. Más con espacios que va a dejar el City y con esa defensa, movimientos defensivos tan problemáticos que está teniendo, cuidado que le puede hacer un destrozo la tortuga esta vez a este City en ese enfrentamiento. Pero aún así, la cosa está así. Levemente superior el Madrid porque tampoco hay que descartar al City por más que esté atravesando un malísimo momento. Y el siguiente cruce de esta llave, de esta doble llave por decirlo de alguna manera, sería Juventus-PSV. La Juventus, que es otro que tampoco está atravesando un momento tan espectacular. Nada más, la posición número 20 en esta fase de liguilla. Muy por debajo de lo que se esperaba, obviamente también con un colchón de puntos tal vez en las primeras fechas que le bastó para descuidarse un poco más en estas últimas, pero aún así tampoco en Serie A la cosa mejora. En Serie A está apenas metiéndose en pelea por las clasificaciones de competiciones europeas y hasta ahí, para de contar, porque tampoco es que está haciendo una grandiosa participación o una grandiosa campaña en Serie A. Tiene 37 puntos, está quinto y 37 puntos a la distancia de 16 puntos con el líder Napoli. A la distancia totalmente de la pelea por ese liderato, o sea, no están peleando por ese liderato ni por el segundo ni por el tercer puesto casi que va la cosa. Entonces, las otras Juventus que obviamente se están armando recién bajo el mando de Thiago Motta con mucha destrucción de jugadores totalmente diferente a lo que se venía conociendo, mucho jugador joven, la cosa digamos que está en proceso de cambio, ¿no? En la Juventus y enfrente un PSV que logró clasificar como 14º, un PSV que supo luchar y meterse, porque también recordemos, la temporada pasada también el PSV también se metió en fase eliminatoria en octavos de final y peleó bastante en esa fase eliminatoria, bueno, en esos octavos mejor dicho, pero es un equipo que presenta resistencia, que no es un equipucho cualquiera y que en un mal día la Juventus podría presentar bastantes problemas e inclusive podría llegar a dar un sorpresón, pero igualmente por lógica de plantilla tal vez y de historial competitivo en esta Champions, pues la Juventus se llevaría digamos ese gafete como favorito de esta eliminatoria. En el caso del Mónaco-Benfica, en el caso del Mónaco y el Benfica, la cosa es muy pareja, justamente porque vemos los rendimientos, vemos los partidos, el lugar en la fase de liguilla, 17-16 respectivamente. Uno le ganó al Barcelona, el otro lo tenía ganado varias veces y lo dejó perder. El Benfica viene apareciendo en estas instancias de eliminatorias de Champions ya varias temporadas, viene siendo un equipo importante, competitivo, con ciertos jugadores que llaman bastante la atención. El Mónaco en esta temporada pues viene siendo ese equipo. Estaba metido también en la pelea por los 8 en cierta momento de la fase de liguilla, pero se fue cayendo un poco. Son equipos bastante irregulares en ese sentido, entonces no saber con qué se va a encontrar uno es complicado. Aquí es más difícil definir un posible favorito, pero finalmente yo creo que se inclinaría un poco, brevemente, un poco más tal vez, justamente por lo mostrado en las últimas temporadas por el Benfica, como el favorito de esa serie, esa eliminatoria de playoff. Y la siguiente sería Sporting de Lisboa frente al Borussia Dortmund. A ver, la cosa con el Sporting de Lisboa venía bastante bien hasta ciertas fechas, se cayó totalmente, entonces podemos
podemos ver que literalmente la dinámica de temporada y desde que se fue Rubén Amorim es totalmente negativa. Bueno, totalmente no, pero sí bastante negativa a lo que se venía mostrando claramente. El Dortmund tiene, digamos, un saldo positivo, tuvo un colchón de esas primeras fechas, donde lo hizo perfectamente bien. Terminó cayendo al 10º puesto más o menos, pero se mantuvo ahí. En la Bundesliga, el Dortmund está desaparecidísimo a lo que se le espera, por lo menos, estuviera peleando segundo o tercer puesto por ahí, ¿no? Lo que preocupa al Sporting de Lisboa es justamente lo que se ha perdido con la salida de Rubén Amorim y cómo ha perdido un poco de categoría el equipo y el rendimiento ha bajado, el rendimiento de algunos jugadores también ha mermado. El Dortmund mismamente no es el mismo Dortmund de la temporada pasada, claramente, pero aún así yo creo que brevemente, por un poco tal vez, el favorito de esta serie sería el Dortmund. El Celtic y el Bayern Múnich. Aquí cualquiera diría Bayern Múnich a cerrado al segundo uno, sí, obviamente. Tal vez que claramente sí sea, pero el Celtic también tiene cosas importantes que mostrar. Ha sabido presentar cara en varios y en muchos de los partidos de esta fase de liguilla. Supo mantenerse hasta cierto punto, estaba como en mitad de tabla, tal vez en la parte un poquito más alta de esa mitad de tabla, de ese grupo de playoff, que fue cayendo en esta última fecha, todos con una puntuación muy parecida, y en esta última fecha pues bajó bastantes posiciones hasta el número 21. Pero este Celtic no es tal vez tan malo o de un nivel tan bajo como se quiere pensar, es un poco más competitivo de lo que parece, puede presentar bastante resistencia más que todo en casa, ya visitando la casa del Bayern pues otra cosa, ¿no? Y en el caso del Bayern pues tampoco es el de la temporada pasada ni el que siempre estamos acostumbrados, es un Bayern muy diferente, con un Company que está dándole unos toques y unos vistos bastante diferentes, peor o mejor, pues por ahora digamos que irregular, ¿no? Y que son cambios, parecido a lo de la Juventus, son cambios. En este caso pues no le afecta tanto porque sigue dominando en la Bundesliga, se metió ahí cercano, más o menos cercano al rango de los 8 lugares, entonces podríamos decir que más o menos se mantiene este Bayern en cierta línea más o menos, ¿no? Pero aún así tiene un rival un poco más asequible que es el Celtic, más asequible que por ejemplo otros que están en la misma línea, ¿no? Que pudo tocarle el City, por ejemplo, la cosa está ahí, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando de un enfrentamiento muchísimo más parejo, y en este caso, a lo que se dijo de primera, es claramente el favoritismo para el Bayern Múnich en este enfrentamiento, aunque ojo con ese Celtic cuando se pelee ese partido de ida en Escocia. Digo se pelee pues porque los que saben cómo es el fútbol escocés entenderán, ¿no? El Feyenoord Milan, bonito enfrentamiento, dos equipos bastante dinámicos, bastante rápidos con el balón, un enfrentamiento que tranquilamente se podría volver en cualquier momento del partido, en un toma y dame, en un ida y vuelta totalmente. El Feyenoord teniendo hasta última fecha oportunidad, estuvo hasta esta última fecha oportunidad de meterse entre los 8 si hubiera triunfado en su partido, ¿no? Pero la cosa quedó ahí, no, frente al Lille. Aún así, muy buen equipo, muy competitivo, presenta bastante cara, tiene jugadores bastante interesantes, viene siendo participativo y competitivo en competiciones europeas desde algunas temporadas. En Europa League siempre ha sido uno de los consistentes para estar presente ahí en las fases finales. Ahora en esta Champions, frente a un Milan que tampoco es tan fiable, es bastante irregular, puede presentarse un partido muy bien, otro muy mal, y en ese partido que se presente muy mal, ¿se las puede cobrar al Feyenoord? Sí, ese es el punto, que es un equipo que puede cobrárselas al Milan en un mal día. O tal vez en un muy buen día al Feyenoord puede sacarle un gran partido o una ventaja en casa, por ejemplo. Y este Milan, más o menos lo que digo, irregular, le va costando uno que otro partido, en este caso supo sacar adelante, 13º lugar, presentándose ahí, no tan lejano tal vez de esos 8 lugares, así le puede ganar al Madrid, pero puede perder con el Dinamo Zagreb, la cosa está moviéndose en ese espectro, ¿no? Puede ganarle al Inter, puede perder con la Roma, la cosa ahí está muy ahí, ¿no? Muy irregular, puede presentarse de una cosa o de la otra. En este caso, obviamente, el favoritismo va para el Milan. Ahí yo creo que pocas sorpresas, obviamente, por la plantilla. Y más por una carta tan contundente o tan importante como es Leao. Es un jugador fuera de serie. Y los fuera de serie, pues, presentan de alguna manera ese puntito extra para ser favorito en los enfrentamientos. En este caso, contra equipos que, pues, no presentan esa facilidad de tener este tipo de jugadores, ¿no? Y así, a grandes rasgos, veríamos los enfrentamientos de playoff, cada uno con sus favoritos. Ya eso sí, habrá que ver cómo resulta, cómo termina y cómo finalmente se dan las cosas. Ahí está, sorteado y esperando a que empiece esa serie, que estamos a nada, a menos de 2 semanas, y que ya ruede la fase eliminatoria, la fase de verdad, como llamaríamos algunos, la fase definitiva de esta Champions. Pam, pam, escuchao.